Eh, bueno, buenas noches con todos. Me presento. Ya voy a prender mi cámara. Hay que ponernos de acuerdo para comenzar ya de una vez esta mesa redonda, hasta donde yo sé. Creo que todos ustedes saben ya también el tema. Me presento, soy José Esteban Choxe Peña. Soy magíster en docencia universitaria, licenciado en filosofía por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Y tengo el honor de participar aquí como moderador de ustedes, colegas o futuros colegas, algunos, y algunos ya son colegas, ¿no? Para poder trabajar un tema yo creo que controversial para el Perú y creo que también para la TAN, ¿no? Que es, existe una democracia en el Perú, ¿no? Que es claro, es obvio que podemos hablar propiamente del Perú concreto, que casi la mayoría somos aquí, pero también lo podemos extender para lo que es, pues, la situación del colega de Brasil, ¿no? Que podría hablar también de la democracia en Latam o en su propio país. Bueno, ustedes deben saber que una mesa redonda consiste en, se puede decir, rondas en este caso, ¿no? Rondas de posiciones, de argumentos, en las cuales se va a dar un tiempo a cada uno y luego pues hacemos una réplica entre cada uno, ¿no? Y de ahí pasamos a otra ronda y al final sacamos las conclusiones. Cada uno va a tener su participación. Eh, bueno, no sé, colegas, está pues presente el señor Gerardo Ramón Garrido. ¿Me podría indicar si está presente? O también Jonathan Torres Romero. Sí, presente. Bueno, ya, perfecto, ¿no? Muy buenas noches. Bueno, colega también de Villarreal, ¿no? Historiador. Historiador, no, claro, yo soy de filosofía. Diego Cotrina Vilela. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, me encuentro presente. Noches. Ya, perfecto, perfecto. Hildel Arberca Velasco. Bueno, no sé si se encontrará. Y bueno, ahí veo su nombre por ahí. Bueno. Ya. Entonces, caballeros, comencemos. Ya. Entonces comencemos pues con esta mesa redonda, ¿no? Existe una democracia en el Perú. Voy a yo tomar, o sea, en este caso el tiempo, por favor, ¿no? Y cada quien va a tener pues su exposición, ¿no? De 5 minutos sobre qué es lo que usted considera con existe una democracia en el Perú. Entonces ya comenzamos entonces, si no hay ningún problema, comenzamos y pueden las personas, bueno, en este caso los que están en listas pueden presentar también su cámara, sería lo más recomendable, ¿no? Pero si no, normal así, ¿no? La idea es, ahí está, ¿no? La idea es hacer, pues, ¿no? Esta charla y ustedes recuerden, pues, ¿no? Que esto también motiva a bastantes personas a nivel universitario y a nivel, pues, ya no general, a poder, pues, debatir estos temas tan álgidos que tenemos en el Perú. Bueno, ya, comencemos entonces, me vuelvo a presentar. Muy buenas noches, ya, muy buenas noches con todos. Quien les habla, pues soy el magíster José Esteban Choxe Peña, licenciado en filosofía por la Universidad Nacional Federico Villarreal, magíster en docencia universitaria, actualmente trabajando en una universidad nacional en provincia, y especialista en filosofía peruana y realidad nacional. Eso, bueno, me ha permitido también reconocer aquí en el ámbito de Lima y provincias toda una realidad que se puede decir se intercambia en torno pues a la política que creo que todos nosotros los peruanos sobre todo estamos viviendo, ¿no? Agradecer sobre todo pues no al señor, al estudiante Luis Burneo de Villarreal, que a través de los círculos que él maneja y otros círculos de investigación ha podido pues lograr generar este pequeño espacio de debate que yo admiro mucho, sinceramente, ¿no? Ya que está generado pues prácticamente por esa pasión que creo que tenemos todos nosotros colegas en querer contribuir con lo que sabemos sobre estos temas tan álgidos. Para poder comenzar entonces y llevar un orden, vamos a comenzar la primera, se puede decir, ronda,
¿no? De argumentos, opiniones en torno, pues como dije, a ver, si existe una democracia en el Perú. Ya, en este caso comenzamos con Gerardo Ramón Garrido, ¿se encuentra? Sí. A ver. ¿Se me logra escuchar correctamente? Se escucha bajito, ¿podría subir su audio? Debe ser problemas con... Hola. Ahora ya un poquito mejor, pues, ya perfecto, un poquito mejor, si se escucha. Ahora sí. Está bien, señor Gerardo Ramón Garrido, ya. Bueno, voy a darle el pase. Primero le voy a dar ciertos datos de su biodata, básico nada más, ¿no? Bueno, el señor Gerardo Ramón Garrido es estudiante de filosofía de la UNSA, ¿no? Y bachiller en ciencias empresariales con especialidad de economía en la UAC, ¿no? La verdad que, bueno, a mí me quedo sorprendido, ¿no? Pasar de una carrera tan especializada en empresas a filosofía, que es una versión muy teórica, muy pura, ¿no? En fin, le doy pues los 5 minutos sobre, para usted, qué significa, ¿no? Existe una democracia en el Perú. Comience. Muchas gracias. Bueno, vamos a abordar la primera cuestión sobre la existencia de la democracia. En primer lugar, yo quiero partir por los elementos que sostienen a una democracia para que en base a ello nosotros podamos comprender si existe o no una democracia. Entre los elementos principales, esenciales, que sostienen a una democracia, vamos a tener dos cuestiones importantísimas. La libertad de expresión, el nivel de debate público y... Sí. Bien, para que nosotros comprendamos sobre la existencia de la democracia, tenemos que partir por los elementos que la sostienen. Entonces vamos a partir por los principios que sostienen a una democracia. La libertad de expresión, el nivel de debate público y el derecho a la participación, que a la vez se va a reflejar en el porcentaje del voto. También vamos a tener, evidentemente, la participación ciudadana en los asuntos de la administración y de la fiscalización de los haceres del gobierno. El acceso a los cargos públicos por parte de la ciudadanía para hacer eficientes las instituciones públicas, el Estado de Derecho y la separación de poderes. Después tenemos la independencia judicial, tenemos también la transparencia y la rendición de cuentas por parte de la gestión del gobierno, tenemos el respeto a los derechos humanos y tenemos la libertad de asociación y reunión. Estos son los elementos principales que sostienen a una democracia. Para examinar si tenemos una democracia en el Perú o no, tenemos que evaluar críticamente estos puntos. Si es que realmente existe o simplemente es una mera apariencia. Y si nos basamos en el caso de nuestro país, evidentemente que tenemos un asalto a la democracia. La democracia se está mermándose desde dos frentes. Desde la cuestión institucional y desde la cuestión de la ciudadanía. Son dos componentes claves. Por eso yo quiero partir por la reflexión de la actividad y de la actitud cívica de los peruanos y en segundo lugar de la decadencia de las instituciones que tenemos en el Perú. Instituciones que están secuestradas, instituciones que responden al servicio de los intereses de los privados y que perjudican el desarrollo nacional del pueblo peruano. La cuestión de la ciudadanía tiene que ver estrictamente con la cuestión de la economía. La economía es fundamental para determinar la participación política. ¿Por qué? No es una cuestión determinista, pero sin embargo es un factor importantísimo. Porque recordemos que en el Perú es casi un 79-80% de informalidad. Y en la informalidad no existe un margen claro de trabajo digno. Por lo tanto, el tiempo de trabajo que se desarrolla en estos trabajos informales suele ser de 10 horas, incluso a 12 horas laborales. En segunda instancia, los salarios no alcanzan para una vida digna. Entonces, tenemos dos factores económicos importantes. Si los ciudadanos se la pasan viviendo en su trabajo y si su salario no les alcanza para poder gozar
de la vida y para poder tener ciertas libertades, por lo tanto tenemos un componente objetivo material que impide la buena actividad ciudadana de las personas. Son dos factores y son dos criterios que están mermando la democracia en el Perú. Por lo tanto, si se quiere mejorar la participación y la calidad de la participación de los ciudadanos, se tiene que atender en los asuntos económicos. Este es el primer criterio que yo quiero poner a la mesa. El segundo criterio, bueno, tiene que ver más con una teoría crítica de la sociedad y de la cultura. Entendemos que en el Perú lo que priman son dinámicas sociales de consumo, que a la vez estas dinámicas sociales de consumo lo que van a reproducir es una sujetación al sujeto por medio de ciertos hábitos de consumo. Mi análisis, en este caso, yo lo quiero centrar a los jóvenes del Perú. La democracia es sana en cuanto sus ciudadanos participan y gran parte de la población peruana está constituida por los jóvenes. Pero ¿qué tenemos en nuestra nación peruana? Que gran porcentaje de los jóvenes en el Perú no tienen interés por la participación política. ¿Y por qué se debe? Otra vez, hay que partir por los factores objetivos. Yo ya cité el factor económico, el trabajo asalariado, que impide el tiempo para la participación, que impide el tiempo para la organización. En segundo lugar, yo quiero mencionar la teoría crítica, que es prácticamente la enajenación del sujeto por medio de las formas de consumo. Los jóvenes hoy en día están enfrascados en una sociedad hedonista, en una sociedad del placer, en una sociedad del espectáculo, dominados por las redes sociales y pues mermados por la actividad cívica. Son dos características que yo quiero rescatar. No sé si aún tengo tiempo para seguir profundizando o ahí lo dejamos. Ahí, para comenzar, ahí exacto terminado, ya, para su segunda parte, ¿no? Ya, muy bien, en verdad es interesante, ¿no? Los factores que estamos escuchando de aquí del participante, ¿no? Donde resalta, pues, ¿no? Sobre todo el factor económico, la informalidad, ¿no? Y sobre todo ya la orientación de hablar de una crítica, ¿no? Sobre el capitalismo. Seguimos, ¿no? Seguimos con esta mesa redonda. La segunda persona que va a participar es Jonathan Torres Romero, ¿no? Egresado de Historia de la Universidad Nacional Federico Villarreal. A ver si se encuentra ahí en la mesa. ¿Me escucha, señor Torres? Sí me encuentro. Ya, sí, perfecto. Entonces, comencemos. Tiene sus 5 minutos, por favor, para poder también plantear, ¿no? Su argumento en torno a si existe una democracia en el Perú. Comience. ¿Se me oye bien? Sí, perfecto. Bien, es que ya saldrá mi mano en su momento. Ante todo, buenas noches a los colegas y a la vez a que organiza todo este evento y a los caballeros jóvenes que están aquí. Esto de la pregunta que dice ¿qué condiciones necesita un Estado para vivir en democracia? Solamente unos puntos, ¿no? Porque voy a tratar de ser específico. Ya saldrá mi imagen ahí. Un Estado necesita principios como la soberanía popular, la igualdad, la libertad y el Estado de Derecho para ser democrático, se dice. Y uno pone, hoy en día si vemos el Perú y el mundo, se cumplirá eso de soberanía popular, se cumplirá eso de igualdad, se cumplirá la libertad del Estado de Derecho. Si uno analiza y si uno ve lo que significa democracia en el griego, si separamos las palabras etimológicamente, habla del poder del pueblo, ¿no? Popular. Pero, ¿qué implica esto de qué condiciones tiene un Estado o qué condiciones necesita un Estado para vivir en democracia? Prácticamente, si se analice ve, podemos entendernos que si vemos muy claro el estado que estamos aquí y la democracia, no va a haber democracia correcta si no se respetan las leyes de igualdad, la libre elección del pueblo a sus representantes. Bueno, y prácticamente vemos que la existencia de que haya una democracia en un Estado, no necesariamente porque hay elecciones, no necesariamente porque hay igualdad, se dice,
un país tiene democracia, ¿no? Yo quiero hacer un ejemplo más claro. Por ejemplo, ¿qué es crisis política? Cuando un Estado pierde la legitimidad y no reacciona, de repente no reaccionan, no ayudan. Hoy vemos que el Perú, como muchos países de Latinoamérica, tiene crisis política. Entonces, si uno se pregunta, ¿estos estados pueden vivir en democracia? No. Y prácticamente, caballero, vemos muy claro que los principios básicos de que haya una condición para una democracia, hoy en día no se dan. Habrá elecciones, habrá candidatos, habrá representantes, pero no ayudan al país a que puedan entender que es bueno tener cultura política, que es bueno, como dice, saber qué es la libertad, la separación de poderes. ¿En qué sentido? Vemos muy claro la lucha entre los poderes políticos, judicial, el legislativo, ejecutivo. Y vemos muy claro cómo los gobiernos no diferencian quiénes son demócratas, quiénes no. Todos se atacan unos a otros y prácticamente el Estado no logra, como dice, a la gente representar, no logra a la gente comunicar los proyectos de un país, qué van a gobernar, cómo van a hacer obras. Yo tengo muy claro que las condiciones que necesita un Estado para la democracia hoy en día no son las correctas. ¿En qué sentido? O son aparentes. Solamente los gobernantes por un tiempo hablan con el pueblo, prometen cosas, pero no cumplen. Y ahí es donde comienza a partir la falta de legitimidad. Para que haya condiciones de gobernabilidad tiene que haber, como dije, elecciones justas, también protección a los derechos humanos, transparencia y rendición de cuentas, justicia accesible y una sociedad civil activa. ¿Qué es una sociedad civil activa? Que los ciudadanos sepan participar en la vida política, que los ciudadanos sepan qué es cultura política, que los ciudadanos sepan que sus representantes están parados en un proyecto sólido de qué es política. No en una actitud demagoga de solamente querer al pueblo llevar a un lugar, engañar. Por eso muchos países hoy viven una democracia aparente y que no ayuda. Nada más en mi comentario de esta primera pregunta, por favor. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Exacto, terminó. Continuando esta primera parte de la mesa, ahorita vamos a ver quién sigue un ratito. Diego Cotrina Vilela. Ahí está. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se me logra escuchar bien? Muy buenas noches. Sí, sí se escucha bien y se visualiza bien también. Sí, perfecto. Excelente. Ya. Excelente, Diego. Lo más. Él es estudiante de Derecho, ¿no? También has participado, bueno, he visto también sus currículos vitales, ¿no? En varios círculos, ¿no? Centros de investigación, ¿no? En fin, ¿no? Como le digo al resto, tiene sus 5 minutos para que pueda profundizar en una polémica, un argumento en torno, pues, existe una democracia en el Perú. Le doy el pase, comience. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la institución por la invitación tan genuina que me hicieron. Y bueno, con relación a la pregunta, considero yo de que la historia política del Perú se podría decir que es una sucesión de intentos, rupturas y reconstrucciones institucionales. Preguntarse si existe democracia en el Perú exige revisar el propio devenir histórico del país. Pues como señala inclusive el propio historiador Jorge Basadre, la República Peruana es una promesa cuya realización depende del desarrollo efectivo de la ciudadanía y del respeto por las instituciones.
Ello con relación a la promesa de la vida peruana en 1958. La democracia en ese sentido no puede analizarse únicamente desde su configuración contemporánea, sino desde sus raíces, sus quiebras y sus constantes tensiones. Ahora bien, tal cual como lo dijo el expositor anterior, el concepto más citado y aceptado proviene de su raíz etimológica griega. Demos, que vendría a ser pueblo, y kratos, que se vendría a ser poder o gobierno. Por lo tanto, hoy en día es aceptado de que la democracia sea considerado un sistema político en el que la autoridad emana del pueblo y éste participa directa o indirectamente en la toma de decisiones del Estado, sea para bien o para mal. La democracia en el Perú considero que más que todo vendría a ser como un ideal. Es un concepto que parece existir más en la forma que en la práctica cotidiana. Aunque contamos con elecciones periódicas, instituciones y un marco constitucional que la respalda, lo que se muestra en la realidad es un sistema debilitado por la desconfianza ciudadana y por la corrupción estructural. La participación política se reduce muchas veces a un acto electoral que no logra transformar la vida pública. Y para ello me gustaría traer a colación un caso muy curioso. En un viaje que tuve en Costa Rica, conversando con un magistrado de la Corte de Justicia de Costa Rica, me tocó un tema muy interesante. Me dijo, ustedes en Perú tienen un nivel jurídico muy avanzado. Se nota que realmente conocen del tema, que tienen una estructura jurídica en base al civil law realmente considerable. Pero ¿por qué motivo pasan estos problemas políticos? ¿Por qué han tenido tantos presidentes desde el año 2016 hasta la actualidad? Lo que rige aquí, y justo también coincidiendo con un docente que también estaba por allá peruano, señaló, ¿no?, de que la propia Constitución le otorga al Congreso la potestad de poder vacar al presidente. Por otro lado, en viceversa, el presidente tiene la facultad de poder cerrar el Congreso. Esta lucha de colisiones, que bien o para mal es un reconocimiento que está en nuestra Constitución, genera de que esas contradicciones de poderes en algún momento pueda terminar de colisionar y generar, como vemos, un desbalance político. Por lo cual considero yo de que abordar la política es esencial si queremos también hablar de democracia y también qué aspectos podría vulnerar. La política, querramos o no, es un núcleo importante para entender por qué hay desbalances propiamente en la economía, en el aspecto sociológico e inclusive de qué manera está estructurado jurídicamente. Ahora, como bien sabemos, mientras la democracia no logre traducirse en bienestar, igualdad y representación real, seguirá siendo una promesa incumplida antes que una realidad consolidada. Por ello, más que negar o afirmar rotundamente su existencia, considero yo que vendría a ser un ideal a lo que aspiramos llegar. Debemos reconocer que en el Perú la democracia existe en cuestiones de forma, pero lo hace de manera frágil, incompleta y permanentemente sumergida en una lucha. La independencia no trajo consigo un sistema democrático consolidado. Entre 1821 y 1845, el Perú atravesó un sinfín de gobiernos que no estaban totalmente estabilizados. Inclusive el propio historiador Basadre advierte que este periodo estuvo marcado por la ausencia de ciudadanía real. Las constituciones liberales coexistían con una estructura social excluyente y concentrada en élites criollas y militares. Por otro lado, la Constitución de 1823 estableció un modelo republicano, pero el sufragio estaba limitado por renta, alfabetización y género. Francisco García Calderón inclusive señala, ¿no?, en el Perú contemporáneo de 1907, explica que el país nació con instituciones importadas y sociedades atrasadas, donde el Estado no lograba integrar a la población indígena y construir un sistema político que sea inclusivo, generando de alguna manera una cierta desproporción en la forma como manejábamos nuestro Perú. Desde el 2016, el Perú ha atravesado una crisis política prolongada. Inclusive yo considero que tenemos que invitar a que los jóvenes hoy en día puedan interesarse mucho más en la forma como se está rigiendo en su país el sistema político y jurídico. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. En verdad, me ha gustado que también haya respetado el tiempo y directo ha sido, ¿no? Bueno, para continuar, vamos al, ¿no?, último ponente, ¿no?, que también creo que se encuentra, lo he visto por ahí. Hildel Alberca Velasco. Estaba por ahí, creo. No sé. A ver si...
Habrá dejado la sala. Estaba, bueno, ahí lo había visto. Ya. Bueno, ya pues, si se conecta, pues igual le vamos a dar su espacio, ¿no? Ya, ya colegas, en este caso, ¿no? Para poder pasar a la segunda ronda, ¿no? Yo voy a hacer ciertas apreciaciones y también voy a dar mi humilde opinión con lo que yo he podido, pues, ver, ¿no? Sobre lo que he podido escuchar y tener una lectura de cada uno de ustedes, ¿no? En primer lado, me encantó lo que dijo el primer ponente, ¿no? Dando a entender de que en el Perú la democracia se enfrenta a problemas no típicamente estructurales y sobre todo que tiene que ver, ¿no? En cuestiones económicos, ¿no? Lo que puedo resaltar de su exposición pues sería el problema de la informalidad, ¿no? Si tenemos pues en verdad ¿no? Sueldos muy magros, o sea, personas en verdad alienadas con el capitalismo, ¿no? La ideología del consumo, que lo podemos ver de distintas esferas, ¿no? Bueno, por lo menos ahí yo reconozco eso, ¿no? Encuentra el señor, ahí está creo, disculpen, Hilder Alberca Velasco. Sí. Bueno, ¿me escucha bien todo? Perfecto. A ver. Sí lo escucho, colega. ¿Me escucha? Ya, muy bien. Sí, perfecto. Bueno, estábamos esperándole para... Ya, a ver, usted es el último participante de esta primera parte, ya. Le voy a dar pues el pase, ¿no? Cientista político, sociólogo por la Universidad, ¿no? UNIL de Brasil, magíster en planificación urbana, en fin, ¿no? Un experto creo que en estos temas. Igual le dejo los 5 minutos sobre la pregunta de si existe una democracia en el Perú, o si puede preferir hablar sobre la TAN también, no hay problema. Comience. Bien, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Disculpen si de repente no puedo hablarles tan fluidamente porque estoy en provincia, en realidad estoy en Huancabamba, en el norte del Perú. Por cuestión de trabajo estoy cerca de la frontera, entonces estoy tomando panel solar, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias más bien a todos los ponentes, a la directiva que nos ha hecho participar. Y sobre la pregunta, yo creo que sobre esa pregunta, si existe democracia en el Perú, yo creo que en realidad no existe. No existe, ¿por qué? Porque la palabra democracia es una palabra netamente colonialista, es una palabra impuesta, y es una palabra que en nuestro léxico, por mal que lo busquemos, no se encaja en los quehaceres políticos, o llamémoslo así, historiográficos de nuestro país. No existen, no hay. Ni en quechua, no existe democracia en quechua. La única palabra democracia que existe en quechua se llamaría buen vivir. Esa soncera que ahorita está en un boom en Bolivia, en el Ecuador, en Brasil, ¿sí me entienden, no? Entonces, la palabra democracia creo yo que, más allá de ser un epíteto de historiografía, es simplemente una palabra netamente impuesta para los vencidos, ¿no? Y humildemente, ¿no? Esa palabra democracia, ¿no? Yo voto, tú votas, tú eliges, y sí me entienden. Entonces, desde mi punto de vista, ¿no? Pienso que esa palabra fue muy atraída por las élites del Perú. Y eso está, sin citar a Jorge Basadre, creo que habría que citar a un libro tan grande que se llama El oprobio, de Juan González Prada. Ese libro, a pesar de que Juan González Prada nunca fue un indianista o indígena porque él tenía dinero, pero creo yo que él nos cita una cosa que se llama higiene mental, ¿no? Y esa higiene mental fue arraizada en nuestra estructura educacional y política y cultural, identidad y cultura de nuestro pueblo. Inclusive Juan Velasco Alvarado en el 109 la metió. ¿Cuándo la metió Juan Velasco Alvarado? Cuando él dice, desde esos momentos, estos pueblos dejan de ser campesinos y estos pueblos dejan de ser indígenas y se convierten en campesinos. Entonces, y hay un libro más importante todavía, fíjate, uno más fuerte que el de Jorge Basadre. Hay un libro que se llama
el nuevo indio. Y ese amigo es del sur. Entonces, ¿él qué dice? ¿Cuál es el nuevo indio? El nuevo indio es esa constitución política estructural que de una y otra manera estructuró las fases del gobierno aristocrático y político para nosotros ser quien somos. Somos república. ¿Y qué quiero decir con eso? Lastimosamente, el discurso, dijo Michel Foucault, lastimosamente el discurso es una doctrina, es una disciplina. Y al ser una disciplina, ni el derecho lo puede distinguir. ¿Por qué? Porque el derecho como ciencia política es lastimosamente tácito. ¿Sí me entienden? Entonces, para que usted pueda responder, es por eso que a veces en esos debates, hasta el día de hoy, miren, yo me considero indígena, a pesar que soy campesino. Y lo sigo luchando en mis libros, a pesar que soy un campesino. Y para responder a esa pregunta de democracia, es por eso, miren, esa palabra democracia, para mí, sinceramente, es la demagogia más grande, dijo un amigo que es de Lima, y ustedes lo conocen, ustedes están en la central de Lima, el señor Aníbal Quijano. Es la demagogia más grande que existe en la literatura peruana. Si nosotros entendemos el discurso con la verdad, no existe. Lo que existe es un modo de poder que se le dice democracia. ¿Por qué? Porque somos copia y pega. Hay un libro tan grande de Mariátegui que lastimosamente eso no está ni en los 7 ensayos y que es la enseña contemporánea. Y dice el artista. Y lastimosamente nosotros en el Perú más artistas somos para copiar, para pegar. Y entonces, volviendo al tema, desde mi punto de vista antropológico, la democracia yo la veo como un hazme reír porque tenemos ¿cuánta vía democrática? Más de 100 años, 200 años. Y dijo un muchacho, un don nadie que se llama Michels, un sociólogo francés, dijo, nosotros somos como un mercado. Miren muchachos, ya estamos en campaña en política en Perú. Imaginen sus regiones, imaginen Lima. Yo les pregunto a ustedes, gracias por la pregunta, porque la pregunta es central. La pregunta es central. ¿Existe democracia? Yo tengo una pregunta. Sí existe democracia. Esa democracia pintada por las élites, pintada por Harvard. Yo tengo una pregunta. Baja cientistas políticos de Lima a los rincones del Perú. No existe, no existe. Bájame un buen abogado de allá, no existe. Baja un buen antropólogo, no hay. Entonces, lo que quiero decir yo, que sí existe, voy a responderla, así como diría un amigo, si existe una filosofía en nuestro Perú. Pues sí existe, está la democracia. ¿Por qué? Porque está en la Constitución Política del Perú. Cada año votamos. Existe, porque existe. El derecho positivo dice así. Pero si vamos a la práctica, entonces habrá que elegir qué tipo de democracia existe en el Perú. Y habrá que ir a un señor que se llama Pareto, y él habla de las élites. Existe democracia, sí, pero democracia de las élites. Pero democracia para el Perú no hay. Por más que leamos libros, no existe. ¿Saben por qué? Y muchísimas gracias, bien, ya me están cortando. De mi parte, no, yo quiero tiempo nomás. Ya, un punto puntual. Yo pienso que sí existe la democracia en el Perú, pero existe la democracia de las élites y la democracia de los pobres. Ahora, la democracia de los pobres yo no sé cuál será. Muchísimas gracias. Sí, no, bueno, yo en verdad le agradezco la participación y todavía nos falta la segunda parte, no se retire, ¿no? Y continuamos, ¿no? Bueno, ya. No, es interesante lo que usted ha dicho, la verdad, ya puso pues la salsa en el debate y creo que también los demás que hemos escuchado queremos, en este caso van a tener una réplica y para ello yo quiero, en este caso no, un ratito por favor, quiero dar una opinión mía, pero quiero también lanzar un poquito lo que yo he podido apreciar de ustedes, de cada uno de su repertorio y su opinión, ¿no? De sus argumentos. Ya. No, es muy interesante lo que ha dicho usted, ¿no? Último, ¿no? En verdad ha puesto, ¿no? Como se dice, ¿no? La llaga, ¿no? La herida en la llaga, como diría, pues, ¿no? Manuel González Prada,
Nosotros acá en filosofía hemos trabajado el libro de Anarquía, Horas de Lucha, hemos visto a Jorge Basadre, a Augusto Salazar Bondi que lo citó, a Mariátegui, a Aya de la Torre, y no solo eso, también a la ideología de derecha, se puede decir, Víctor Andrés Belaúnde, Francisco García Calderón, los hermanos Calderón, porque Ventura también tuvo sus libros de aquello. Podemos trabajar bien, y yo creo que este es un semillero, ¿no? Este es un espacio, un pretexto para poder profundizar nuestras apreciaciones y darle pues una orientación, ¿no?, a todas las personas que nos van a escuchar y que va a hacer pues esto transmitido. Bueno, yo estaba comenzando, ¿no?, que el primer ponente habló pues de los problemas estructurales, ¿no? Mire la idea que tiene, ¿no? El problema estructural, o sea, en el Perú no existe democracia porque hay problemas estructurales. Si lo vemos en un enfoque materialista, ¿no?, el problema estructural es un problema económico material, reflejado en este caso por los sueldos tan magros o tan pocos que se le pagan, ¿no?, a la persona. Eso es lo que puedo rescatar del primer ponente, ¿no? En el segundo ponente ya nos habla, el historiador nos habla de, mayormente lo que rescato es la sociedad civil. Tenemos que tener una sociedad civil activa y sobre todo generar una cultura política, ¿no? Es interesante aquello también, ¿no? El tercer ponente cita a Basadre, ¿no? Lo que más me importa de esta opinión es que nos habla de una lucha de posiciones, una lucha de contradicciones. O sea, acá estamos hablando ya de que la democracia no existe porque la verdad que hay una lucha entre dos posiciones que se van a dar, ¿no? Entonces la democracia sinceramente no vendría a ser pues como un gobierno del pueblo, justamente. Y ahí me voy al último, ¿no?, participante, ¿no?, que ya pues fue radical, ¿no? O sea, no puede existir democracia porque ese es un término que puso la imposición colonialista, ¿no? Ahora que se habla bastante, ¿no?, de esa cuestión de colonial o de la cuestión de Michel Foucault, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Justamente ahí usted habló sobre que, bueno, lo más cercano para un mundo quechua sería el buen vivir, ¿no?, que ahora pues en varias partes se está hablando del buen vivir, ¿no? Bueno, yo para poder, ¿no?, enfrascar un poquito, ya que yo soy filósofo, ¿no?, a mí lo que más cuando trabajo lo que es la realidad peruana, es ver la posición y sobre todo la doctrina. ¿Cuál es el fundamento filosófico? ¿Ya? Eso es lo que a nosotros nos trabajamos más, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, yo les digo a ustedes, ¿no?, si analizamos a Mariátegui y a Aya de la Torre, el tan famoso debate que nunca se dio, porque en verdad el debate fue entre Mariátegui y Víctor Andrés Belaúnde, porque Aya estaba pues proscrito, recordemos, y Mariátegui murió prontamente, pero el libro, cuando los 7 ensayos se escribió, Mariátegui, el que tuvo una contrarrespuesta fue un libro de los 6 ensayos de Rebelión Nacional de Víctor Andrés Belaúnde, por ejemplo, que fue el debate en sí, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no?, Mariátegui y Aya. ¿Qué podemos valorar de Mariátegui y Aya? Cualquier persona que haya investigado los escritos a profundidad, que en verdad en el Perú son pocos, creo que de los todos intelectuales peruanos, creo que menos de 10 son los que han trabajado completamente el pensamiento de Mariátegui. El resto han sido políticos o han hablado de ciertos temas o lo han reinterpretado a su manera sin darle una profundidad. Prácticamente ha hecho eso que ya para los años 80 y 90 Mariátegui pues defiende cualquier tipo de lucha, y eso no era así. De lo que Mariátegui se puede rescatar es su perspectiva marxista, ¿no?, y un materialismo histórico intrínseco, a pesar que parte de la Academia Filosófica no lo reconoce como filósofo. Personalmente para mí sí es un filósofo, porque está utilizando una orientación filosófica, el materialismo histórico aplicado a la realidad peruana. Ya, eso no se ve, por ejemplo, en Aya de la Torre. En Aya de la Torre su pensamiento es muy difuso, sus trabajos son, en ese sentido teórico, son muy pobres. Que no digo que fue político y todo lo demás, esa es otra cosa. En Aya de la Torre su pensamiento filosófico es muy pobre y por lo tanto está llena de contradicciones, y salvaguardando la cuestión pues dialéctica, ¿no?, sino contradicciones de incoherencias lógicas. Eso que también
se ha querido no hablar mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque el partido, ustedes saben, el APRA ha estado pues, presente en nuestra vida política hasta ahora, ¿no? Y bueno, ahora ya prácticamente está pues minimizado y creo que ya está olvidado algunas veces, ¿no? Pero entonces se ha hablado poco de esto, ¿no? Ahora, ¿no? Entonces, miren lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, nosotros podemos lanzar críticas, lo que decía ¿no? Juan Abugataz, un filósofo sanmarquino que falleció en el 2005, que escribió Indagaciones filosóficas sobre nuestro futuro. Nosotros podemos hablar de la coyuntura, podemos hablar de la corrupción de ahora, qué sé yo, ¿no? Pero la cuestión es esta. Yo le digo a todos, para que puedan responder y hacer su réplica. Ya, ustedes tienen, es obvio, una lectura de la coyuntura actual. Yo no me voy a meter en eso. Lo que yo sí quisiera, si vamos a decir que no existe democracia, ¿con qué doctrina, modelo, justificación, teoría te podrías abocar, ¿no? Porque mira, te estoy diciendo de que lo que se puede rescatar de Mariátegui ahora, y hay un hermoso trabajo que les recomiendo de David Sobrevilla, ¿no? Donde hace su evaluación de Mariátegui, el pensamiento de Mariátegui, sin apasionamientos ideológicos, ¿no? Ese texto, ¿no? Que es un texto un gordito y trabaja todo esto, nos da a entender que podemos rescatar el pensamiento de Mariátegui ahora, ¿no? Porque usted debe saber que en filosofía se han hecho libros contra Mariátegui, ideológicamente hablando, ¿no? Como el posmodernismo y todo eso, ¿no? Bueno, ¿no? Lo que podría decir es eso, ¿no? Porque de ahí, de ciertas apreciaciones que yo también personalmente tengo, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta el tema del poder, me encanta el tema de la ética, me encanta el tema, pues, de la ontología, ¿no? Cosas que podíamos profundizar de una justificación filosófica, política, teórica, y de ahí partir a una coyuntura. Entonces, la mesa lo dejo servida en esta segunda parte, ¿no? Va a tener, pues, está bien, 8 minutos, ya, 8 minutos, y puedan darme una lectura, en este caso, de la realidad actual peruana, y cuál es, entonces, su justificación teórica, por qué tenemos esta lectura. Comenzamos, pues, con el primer ponente, a ver, Gerardo. Sí. Mi primera participación consistió en encontrar los factores que impiden el desarrollo de la sociedad civil. Claro, es importante la actividad cívica, es importante el interés de las personas por los asuntos públicos. Sin embargo, yo quiero partir siempre por cuáles son esas condiciones que impiden ese desarrollo. Yo me basé en la cuestión de la enajenación en el trabajo y la enajenación en el consumo. Son dos factores para mí importantes, objetivos, que impiden este desarrollo de la actividad política. Ahora, concierne desarrollar a profundidad los problemas que hay en el país y por qué no se puede constituir una democracia que direccione los intereses del pueblo para su desarrollo. Y aquí otra vez, tiene que ver mucho con el tema económico. No se puede deslindarse del tema económico para hacer un análisis filosófico de la sociedad. Por eso es importante que los filósofos estudien economía. Vamos a partir, en primer lugar, sobre cuál es la condición objetiva material que impide que la democracia esté direccionada. Yo quiero partir con dos estudios importantes. Uno es de Steven Levitsky, en su libro Cómo mueren las democracias, y el otro es de los peruanos José de Chávez, Rafael Hofner y Rocío Silva, en su libro Biopolítica extractivista. Son dos libros importantes. En el primer libro, en Cómo mueren las democracias, se sostiene que el proceso democrático, que tiene que ver mucho con la sociedad civil, está siendo avasallada por las nuevas formas de control en cuanto a la biopolítica. Por ejemplo, el control de las narrativas y el control de la verdad. Esto tiene que ver mucho con los think tanks que se expanden por los países subdesarrollados, en donde manifiestan ideas que no benefician a nuestro país, pero que sí benefician a países exteriores, y que en apariencia intentan traernos doctrinas exteriores como si fuese la receta para la solución de nuestro país, tales como el liberalismo. Aquí vamos a entrar en la condición, en 1993, con la Constitución y con el auge del neoliberalismo en el Perú. ¿Qué es lo que sucede en el gobierno
de Fujimori. Hay que entender cómo es que el neoliberalismo entra al país para poder comprender por qué no existe este desarrollo de la sociedad civil y por lo tanto por qué no existe este ejercicio de la democracia. Lo que se ha hecho es que el Estado no tenga medios de producción. Se le ha quitado ese proceso de industrialización. Un país que no es industrializado es un país dependiente, dominado en términos de Salazar-Bondi. En segunda instancia, hay un proceso de desindustrialización y deslocalización industrial. Las industrias que estaban surgiendo en el periodo de Velasco fueron privatizadas, fueron regaladas. En segundo lugar, tenemos una explotación del ejército laboral de reserva, o sea, justamente, ¿no? La tasa creciente del trabajo asalariado en el Perú. Y peor aún, con la condición de la informalidad. Segundo, tenemos el debilitamiento de los sindicatos y de los partidos obreros. Claro, la democracia, si es el poder del pueblo, y el pueblo está constituido en su mayoría por los trabajadores, es un elemento fundamental. Pero si se merma este poder de los sindicatos, también se está mermándose gran parte del poder del pueblo. Segundo, la reducción de los impuestos a las grandes empresas. Tercero, incremento de la concentración de los medios de producción financieros y de información de las empresas privadas que desestabilizan las estructuras políticas. Estamos dominados por las políticas económicas del consenso de Washington, estamos dominados por las recetas económicas del Fondo Mundial, del FMI. Entonces, esa es la primera condición económica, que las políticas neoliberales lo que han hecho es desprestigiar la sociedad civil para valorizar la cuestión del emprendimiento empresarial. Yo quiero citar a un periodista en su libro Ciudadanos sin República, en donde menciona que justamente el Perú ha entrado en un proceso de economía hortelana, una economía que se centra en desprestigiar, mermar las instituciones públicas para darle prioridad a la cuestión privada. Entonces, cuando se le da demasiada importancia a la cuestión privada, se forman narrativas de competencia, de individualismo, de emprendimiento. Y lo que se hace es mermar los asuntos públicos, mermar la participación política, porque ahora lo fundamental es que tú emprendas, lo fundamental es que tú ganes más dinero, que tú inviertas, que tú ahorres, que abras empresas, porque ese es el modelo económico. Y otra vez, si una sociedad prioriza lo económico antes que lo público, es una sociedad condenada a individualizarse, a debilitar sus instituciones públicas, a debilitar la participación ciudadana para promover la indiferencia y la competencia que se fomenta en este sistema liberal de propiedad privada y de competencia, ¿no? Entonces, esto lo que va a dañar es la estructura del desarrollo social. Yo me quiero basar aquí en Mario Bunge, porque tiene 4 pilares importantes para determinar cómo se desarrolla una sociedad: el desarrollo cultural, el desarrollo político, el desarrollo económico, el desarrollo biológico, ambos estrechamente relacionados. El desarrollo cultural depende de los valores que tenga una sociedad y del nivel de ciencia que éste tenga. El problema aquí, otra vez, en el Perú, ¿qué es lo fáctico? Que se está quitándose presupuestos para la educación. Segundo lugar, que los valores giran en torno a la individualización, en torno a la competencia, tal como lo he sostenido. Por lo tanto, cuando no existe esta presión de la sociedad civil, lo que se tiene es que las instituciones están secuestradas por mafias. Un claro ejemplo, las mafias que tenemos en el Congreso. No existe esa presión. Y si hay una presión, lo que existe es una represión, un autoritarismo. Entonces, son problemas que dañan significativamente la estructura del desarrollo social. Yo quiero mencionar 6 problemas fundamentales en el Perú. El primer problema es que ya no somos un régimen presidencialista con control y equilibrio del Congreso. Ahora hemos pasado a ser, según los expertos, hemos pasado a ser prácticamente una dictadura del Congreso. Lo que hay es prácticamente que hay una mafia en el Congreso que lo que hace es determinar cuál es el rumbo del país, pero en base a la privatización, en base a la venta de nuestros recursos, sin un plan estratégico de desarrollo económico ni de crecimiento económico fundamental. Entonces,
ya no hay control ni equilibrio del Congreso por las reformas constitucionales que hacen que el poder ejecutivo se traslade al poder legislativo. Segundo, estamos prácticamente secuestrados por los intereses de un grupo de oligarcas en donde los congresistas son prácticamente sus fieles lacayos. Por ejemplo, Mari Carmen Alba, expresidenta del Congreso, en el periodo de gobierno de Pedro Castillo, lo que hizo prácticamente fue amenazarla. No te metas con las agroexportadoras en Ica. Esto es una noticia que se está comenzándose a difundir. Si no, te vamos a vacar. Entonces, esto confirma que nosotros estamos en un régimen parlamentario, autoritario, mafioso y vertical. Después, hay un uso y abuso de las competencias legislativas para quitarle el poder al Ejecutivo. Tenemos un debilitamiento de los mecanismos de la cuestión de confianza. Tenemos censura y control de los ministerios. Y también tenemos el cuarto poder, la cuestión de los medios de comunicación que hacen que es dividir la percepción del pueblo para que no exista una unidad y por lo tanto para que no exista presión. Entonces, estos problemas, tales como el abuso de la vacancia presidencial, en donde a los últimos 3 presidentes, bueno, PPK, Vizcarra, a Castillo, prácticamente se les ha amenazado con la vacancia presidencial, ¿no? Otra vez demostrando que nos encontramos en este régimen parlamentario. Lo que sucede aquí es que se capturan las instituciones. Cuando se capturan las instituciones no tenemos un desarrollo sostenible ni un desarrollo sistemático a largo plazo. Bueno, ya se me acabó el tiempo, ¿no? El punto es que, para que puedas cerrar, el punto es que aquí lo más importante es entender cómo operan los que poseen el control económico. Cuando entendamos quiénes poseen el control económico, comprenderemos quiénes controlan realmente la política y cómo es que mediante aparatos de la biopolítica hacen que la ciudadanía no pueda conectarse, esté alterada, que tenga diferentes percepciones. Gracias. No, muy bien, muy bien. En verdad me ha gustado, pero ustedes saben que el tiempo, por favor, eso sí les pido a todos, ¿no? Respetar para ya pasar a la última parte, que será de 1 minuto, ¿no? Pero sigamos. Señor Torres Romero. La segunda pregunta, caballero, ¿me oye bien? Sí, sí. Como no, bueno, simplemente, claro, de la segunda parte, recordemos, es, en este caso, hablar de la coyuntura, cómo usted interpreta ahora la coyuntura, ¿no? Y de ahí, ¿cuál es su justificación teórica de cómo evalúa la coyuntura, ¿no? De una perspectiva, no sé, marxista, analítica, hermenéutica, datos, ¿no? Tiene 8 minutos. Claro. Comience. No, claro. Como bien veo, había las preguntas que como bien mandaron preguntas que es posible evitar que la democracia caiga en demagogia, ya que quieren así específico. Mire, sé que me oyen bien. Sí, se escucha. Primeramente, el último caballero panelista que habló, el señor Hilder, que para él no hay democracia. Y puede tener una justificación, ¿no? Yo, con sinceridad, como estaba examinando la cultura política. Y cuando hablo de cultura política, mucha gente, o el 70% del Perú, no lo toma en cuenta. ¿Qué es cultura política, no? No, la gente no ve, no entiende, vota por votar. No solamente esta época, sino hace tiempo. Y escuchando al último panelista, entendí que creo que es importante ver esto, ¿no? Una cultura política tiene mucho que ver con la democracia y la participación ciudadana. Pero cuando no lo hay, la gente comienza, como dice, a quien más promete, ¿no? Y ahí se puede intervenir y entender que no hay democracia como debe ser, no hay. Y hay que ser sincero, porque la cultura política hace que la gente aprenda y sepa qué es gobernar, qué es los 2 pilares fundamentales de un Estado, de una democracia, cuáles son: la legitimidad y la legalidad. Y no hay legitimidad, y le digo no solamente a los panelistas, también a los que están oyendo. Legitimidad no hay no solo Kuczynski, desde antes, ya que famosísimamente tenemos 7 u 8 presidentes seguidos. Desde el 1980 hasta este 2025, había 45 años, se dice, de democracia. Ininterrumpidas, se dice, porque no hubo golpe de Estado.
Esa es la gran solución. Pues no puedo decir, no sé si el orgullo peruano debe ser, ya que antes del 80 no ha habido para nada, ni en el primer militarismo, ni en el segundo militarismo, ni en el tercer militarismo, una democracia que dure, según se ve, ¿no? Los términos. Javier Barrera, el aprista que falleció, dice en su libro, ¿no? Que el peruano, y no solo el peruano, Latinoamérica, se deja llevar más que todo por el carisma. Y lo cito, creemos que la política peruana ha estado asignada fundamentalmente por la acción de los liderazgos carismáticos. Es la acción y el desarrollo político personal lo que dio el soporte principal a los movimientos políticos de masas, que ostensiblemente convocaron a miles de seguidores. ¿Cuál es lo que fundamental aquí? Que es la acción de los líderes carismáticos. No habla de plan de gobierno, no habla de una política de Estado seguida, sino el liderazgo carismático. Alan García, otros políticos que conocemos antiguamente y ahorita en este momento. En Latinoamérica también hay carismáticos, populistas. En el primero de Alan fue mucho socialdemócrata, populista. Y ahora llega el otro señor Fujimori, neoliberal, ya que habla el panelista también de liberalismo. Y se puede decir que sí, seguimos como dice la corriente de Latinoamérica, ¿no? Pero si uno analiza y uno agarra la historia, Grecia, ahí sale el término democracia. Atenas tenía una política sin políticos. Tenía una democracia sin la democracia que vemos hoy. Y Clístenes, que es el principal propulsor de eso, se analiza y ve cómo Atenas se guiaba, ¿no? Desde ahí comienza Europa, vienen acá, América, pero sin saber cómo en verdad con los hechos mostrar la democracia. Por eso es verdad que es duro cuando se nota que para unos o otros no existe democracia o no se condice con la realidad. Es muy duro, porque mucha gente del pueblo no va a entender eso, ni los estudiantes varias veces van a entender eso, porque prácticamente nos hemos acostumbrado a una cultura carismática, antropomórfica. ¿Qué es eso? Que más sigo al líder, al hombre, que a los planes de gobierno. Y eso le dice muy claro Javier Barrera en su libro blanco. Y prácticamente también si vemos a Carlos Reina, el autor, también al otro autor, John Crack, se manifiesta muy claro cómo la política, el Estado presidencialista, en la cual hoy se dice que no hay tanto presidencialismo sino parlamentarismo, pero déjame decirle, señores panelistas y colegas, estaremos ahorita en un parlamentarismo seguro, pero el Perú es presidencialista, no es parlamentarista. Ahora yo sé que ahorita hay un Congreso muy nefasto, pero si uno analiza los 45 años, los principios del 80 al 90, nomás Belaúnde y Alan, luego Fujimori, era muy presidencialista y sigue ello. ¿Por qué? El presidente, ¿no? Ahora que el Congreso tiene pues para vacar desde el 2017 a este año, se nota que esa arma de la vacancia se ha desatado. Ahora, ¿cómo podemos identificar que un gobierno y una democracia se puede convertir en demagogia? Cuando instituciones políticas prácticamente son débiles, donde los poderes de Estado no se respetan, en la democracia comienza a convertirse en demagogia. Y en toda la América Latina, y luego vamos a Perú, ¿no? En Perú aquí, con el presidente, su otra vez, no tiene autoridad, pierde legitimidad. ¿Y qué significa una demagogia? Separo estas palabras, demagogia del etimológico griego, pueblo, dirigir. Es decir, el demagogo dirige al pueblo, pero ¿cómo? Utilizando su carisma, utilizando las emociones del pueblo, convenciendo al pueblo de que hay esperanza y también sentimentalmente al pueblo, el demagogo. No para ayudar, no para cumplir que el Perú salga adelante o la democracia salga adelante, en todo el país de América, sino para beneficio personal. Y es increíble que demagogia también significa el arte, como el arte de convencer, el arte de guiar a un pueblo. Ese significa demagogia, arte o técnica. Pero ahora estamos para lo malo, ¿no? Y ahora, si veo muy claro, esas dos columnas que son fundamentales en un Estado, de un gobierno, legitimidad y legalidad, prácticamente la legitimidad es lo que no hay en mucho. Legalidad puede haber, pero legitimidad no. Y es ahí donde el gobernante debe ser consciente
¿qué hago gobernando? ¿Qué sigo aquí? Es como la autoridad de la universidad, ¿no? O otras autoridades. Si ve que no hay un buen gobierno, ¿qué hago? ¿Sigo yendo a los alumnos? ¿Sigo yendo a los empresarios, a la gente de trabajo? ¿O renuncio? ¿Me voy? Más digno. Mucha ideología, caballero. Como dice, muchos planes políticos hay. Pero no hay hombre así que pueda dirigir bien y con su gente, ¿no? Ya que se habla acerca que política no es de uno, es de varios. Política significa arte de gobernar. Y también debemos entender, para terminar, cuando el señor Javier Barreda cita esto, de que la acción de los líderes carismáticos es la acción y el deseo político personal que le da el soporte principal a los movimientos políticos. Es increíble que el hombre que dirige un partido político a otro, ya que un sistema de partidos es importante en una democracia, pero un sistema de partidos, no un hombre que representa al partido y se crea más que el partido. Como esa actitud peruana, hasta un latinoamericana hoy, se deja llevar por el carisma. Por eso la democracia se convierte en demagogia. Por eso no se puede decir que existe una democracia. Hoy más que nunca. Por eso cultura política, saber, es fundamental. Aún la historia, pero no en forma así mecánica, sino dinámica. Por eso Jorge Basadre decía muy claro, ¿no? Cuando San Martín independizó Perú, ese 28 de julio, se ve en su tomo qué significa cada palabra que San Martín dijo, ¿no? En este momento, libre Perú, Perú es libre independiente. ¿De qué? ¿De solamente ahí los montoneras y provincia no? Necesita mucha reforma el Perú, por no decir otra palabra, y necesita dejar la demagogia. Y eso de que la democracia no existe mucho, hoy se nota, no se condice con la realidad. La democracia se ha vuelto barata, tristemente, por falta de cultura política, por falta de líderes verdaderos y nuevos líderes, y por falta de profesionales que callan, o profesionales que también manipulan, pero quieren lanzarse para política, ¿no? Acá lo más termino con esto, que creo que sí es posible que haya instituciones fuertes, claro que es posible, y claro que es posible una vista histórica, una vista, se puede decir, estructuralista, ya que habla de estructura. Claro que la estructura está mal, no solo en Perú, en muchos países, pero si uno va a las fuentes, si uno analiza la historia como es, y no que le conviene, puede ver que puede haber soluciones, pero soluciones reales, no demagogia, no engaño. Y este es mi comentario de este momento. Gracias. Ya cayeron. Bien, bueno, ya saben, ¿no? Qué coyunturas está viendo, ¿no? Ahorita, y cuál sería, pues, su justificación, ¿no? Teórica, ¿no? Filosófica, política, ¿no? Comience, por favor. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por el pase. Coincido totalmente con el colega que mencionó acerca de que hoy en día lo que falta bastante es con relación a la cultura política, ¿no? Para hacer un poco memorándum acerca de la historia, entre 1930 y 1980, el Perú alternó gobiernos militares y civiles, en el cual la democracia se vio interrumpida por golpes de Estado, ¿no? En 1930, en 1948, en 1962 y 1968. Pero lo que me gustaría a mí principalmente tocar es con relación al por qué hay una afectación en el propio mercado, ¿no? En aspectos regulatorios. Y cómo esto también se evidencia de que no hay una preocupación por la participación del ciudadano. Del 75 al 90 se caracterizó principalmente por haber una concentración en el mercado. Ello perjudicó en que con relación a las tarifas, con relación a los problemas económicos, se genera una hiperinflación, generando así problemas en los sectores del trabajo, en los sectores económicos, etc. Pero ¿qué sucede? Hace poco el Perú ha solicitado poder ser parte de la OCDE. El Perú en el año 2016, a través del decreto legislativo 1310, buscaba aplicar lo que es el análisis de calidad regulatoria. Esto implicaba que ex post iban a reforzar aquellas leyes que han sido ya implementadas con la finalidad de poder aplicar lo que se le denomina la simplificación administrativa, para que el ciudadano pueda acceder de alguna manera al mercado sin necesidad de que haya muchas barreras burocráticas. Pero ¿qué sucede? La OCDE determinó de que
el análisis de calidad regulatoria no llegaba al estándar de la AIR, que vendría a ser el análisis de impacto regulatorio, que ex ante se determinaba si es que estas leyes, desde un propio análisis crítico y jurídico y en base a la realidad, si es que estas leyes iban a garantizar eficiencia al momento de implementarse en el mercado. Es por ello que, regresando nuevamente de los años 75 al 90, en el 90, al estar en una capacidad relacionada a la hiperinflación, se aplicó lo que es la liberalización del mercado, ¿no? Ello para que el poder necesario del mercado no se concentre y se pueda desconcentrar, abarcar diversos sectores y de alguna manera no afectar al consumidor final. ¿Ello qué implica? Que, por ejemplo, actualmente en Latinoamérica han habido algunos países, ahorita Costa Rica, por ejemplo, quiere implementar bajo el proyecto de ley 23.414, lo que vendría a ser la liberalización del mercado. Pero lo que sucede aquí es que la democracia supone que las decisiones públicas se tomen para y con el pueblo. Pero cuando miramos cómo se producen las normas, usando herramientas técnicas como el análisis de calidad regulatoria y el análisis de impacto regulatorio, aparece una realidad que es totalmente distinta. Las verdaderas decisiones son grupos técnicos, burocráticos y económicos, no la ciudadanía. Y considero yo de que también es importante considerar de qué manera afecta a la población en diversos sectores. Es verdad, hemos pasado de un modelo vertical a un horizontal, en el cual el Estado se encuentra aquí y el mercado se encuentra acá. El Estado se encuentra arriba de todo. Pero también es importante determinar que al momento de pasar en un modelo horizontal, damos oportunidad para que tanto el privado, para que también de alguna manera el Estado puedan intervenir en sincronía. Pero nos olvidamos también del ciudadano. Entonces considero yo, y coincidiendo también con los anteriores expositores, que más que todo la democracia sería un ideal al que nosotros aspiramos a llegar. No se cumple en finalidad, pero existen cuestiones de forma. Existe, de acuerdo con cómo se ha tipificado, existe una definición, pero no se logra ver en la realidad. El análisis de impacto regulatorio exige que toda norma tenga un diagnóstico, alternativa, análisis de costo y beneficios, pero en la práctica peruana esto lo realizan equipos técnicos del Ejecutivo, muchas veces con consultores externos, sin participación real del ciudadano promedio. Y esto es algo que, por ejemplo, no lo toman en consideración. Ahora bien, al haber esta lucha de contradicciones, como se mencionó en la primera parte, en el cual el propio presidente tiene la facultad de cerrar el Congreso y viceversa, el Congreso tiene la facultad de poder vacar al presidente, genera de que haya una desproporción y que nos olvidemos del punto principal por el cual existen estos mecanismos jurídicos, y es propiamente el ciudadano y su participación. Y tal cual como lo han mencionado también, existe una corrupción dentro del Congreso. Existe una mafia en la cual todo está determinado únicamente por ellos, mas no hay una preocupación por la realidad que realmente buscamos de alguna manera reforzar, ¿no? Ahora bien, con relación a todo lo que vendría a ser el siglo XX, inclusive Jorge Basadre señala que esta época consolidó un rasgo que se repetía en la historia peruana, que iba a relación en la fragilidad de la legalidad constitucional y en el personalismo político. Ahora bien, el ACR, el análisis de calidad regulatoria, revela que gran parte de nuestra regulación no representa interés público, sino intereses que son específicos, y esto ya está aplicado de alguna manera aquí en nuestro Perú a través de la Secretaría de Gestión Pública. El ACR sirve para revisar normas que ya existen y eliminar las que no aportan valor. ¿Y qué sucede cuando se aplican ACRs masivamente? Para ello, se puede identificar tres consecuencias, que es principalmente: muchas normas fueron creadas para beneficiar a sectores concretos y otras respondieron netamente a presiones de gremios o grupos empresariales. Y muchísimas carecían de justificación económico-social. Eso es prueba directa de que la regulación no fue producida por una democracia funcional, sino por una captura regulatoria. Y esto se evidencia que es una falla de mercado. El propio regulador va a querer abarcar mayores sectores. Ahora, en una democracia real, la norma nace de participación ciudadana y de bien común. En el Perú, el ACR evidencia que esto no ocurrió. Y por esta razón, principalmente, es que la OCDE no determina que Perú puede ingresar, porque no llega al estándar de un análisis de impacto regulatorio, de una AIR, que ex ante yo pueda revisar la norma para garantizar su eficiencia. El AIR
muestra que que gran parte de la regulación tiene que velar por el consumidor, y no solamente por el consumidor, sino que también de diversos sectores, y si queremos abarcarlo de una manera a nivel macro, de toda la sociedad en general. El problema de la participación ciudadana es que, en teoría, tanto el AIR como el ACR pueden incluir audiencias públicas, comentarios de los ciudadanos, pero es meramente formal, no evidencian la realidad, no van directamente hacia el lugar donde hay esas afectaciones y preguntan propiamente a los ciudadanos qué es lo que se requiere o qué es lo que se necesita. Únicamente lo aplican en manera de formalidad para que de esta manera puedan surtir sus efectos. La regulación demuestra que la democracia no gobierna, sino las capacidades técnicas y políticas. Y esto es una cuestión que realmente ha sido muy debatible, porque se puede evidenciar también, e inclusive cuando abarcamos temas de contrataciones públicas, que mayormente lo que prima son temas políticos. Y a veces cuando priman esos temas políticos y detrás hay un grupo que quiere beneficiar un sector en específico, genera de que estas decisiones regulatorias tengan algunas fallas, y que de esta manera podamos repercutir a aquellos ciudadanos que requieren de estos servicios públicos. La regulación moderna convierte a la democracia, o demuestra que esta democracia en la cual supuestamente vivimos, únicamente es una ficción. Y a través de estas cuestiones podemos determinar que realmente es un ideal, mas no es algo que está privando hoy en día en la sociedad. Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. En verdad le agradezco participación con el tiempo. Y bueno, antes de pasar al último panelista, por favor, todavía cuando terminemos con el último panelista, no se puede retirar, porque ahí sí les voy a dar 1 minuto a cada uno para sus palabras finales y terminar así este evento. Bueno, pasamos pues al señor Alberca Velasco, ¿no? Hilder. Igual tiene sus 8 minutos en la cual pues puede profundizar, ¿no?, su comentario en torno a la coyuntura y fundamentarlo pues con qué criterio, con qué teoría, con qué doctrina, filosofía, teoría política, datos lo ha podido en este caso sustentar. Le cedo el pase. Bien. Primero que nada, gracias Diego, muy buena exposición, gracias a todos los panelistas. Hace mucho tiempo, sinceramente, siempre ha sido una preocupación de los antes pensar con qué teoría o con qué doctrina vamos a pensar el Perú. Y ha sido una equivocación tan grande en los teóricos, como diría Aníbal Quijano, de que a veces somos mesa de 3 patas. ¿Por qué? Porque lastimosamente la teoría que nosotros producimos no abastece el Perú, porque el Perú es diverso. Es diverso, ¿por qué? Porque el sur no piensa como el norte y el norte no piensa como el centro. Entonces, teóricamente estamos desfasados en pensar un modelo de doctrina. Entonces, como por ejemplo, yo no soy tan fanático, y espero que aquí los colegas no se molesten, pero yo no soy fanático del marxismo. No soy fanático del marxismo, nunca lo fui, en realidad, porque yo vengo de los Andes, me creo un indio. Entonces, para mí, a más allá del campesinado, a más allá del proletario, para mí está la raza cósmica, o sea, lo más profundo del ser, la ontología más profunda del ser peruano. Entonces, no quiero que se moleste alguno aquí para yo poder argumentar mi hecho. Y cuando el doctor profundizaba de cómo el Perú se ha ido armando en cabeza, yo pensé en Quijano. ¿Por qué Quijano? Quijano escribe un libro, un artículo tan hermoso y dice: nosotros somos la mesa de 3 patas. ¿Por qué? Porque la cuarta mesa no la encontramos hasta el día de hoy. Escribimos teoría, pero es para el sur y para el norte no alcanza. O escribimos teoría para el centro, pero no alcanza para el sur, porque somos diversos. Y hay una cosa muy en particular aquí que quiero destacar para profundizar mi argumento. Yo quiero basarme en la teoría del pluralismo. Y quiero que la revisen, jóvenes, colegas, doctores, filósofos aquí. Y esa teoría está tan abierta, pero nadie la revisa en ciencia política. Y pregunten en San Marcos, pregunten en la Cantuta. Hay que revisar a Robert Dahl. Él habla de la teoría
¿Quién domina al pueblo? ¿Unos poquitos o muchos? Son unos poquitos. ¿Y quiénes son los poquitos? Los que están ahí en el Congreso. Los que definen las empresas. Los que definen el monopolio económico. Los que definen al proletario. Si yo les hago una pregunta, el colega hablaba de que la fundación del liberalismo. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cuándo se refundó el neoliberalismo en el Perú? Y si ustedes se van, hacen historia, ya venía desde muy atrás, posiblemente desde cuando Andrés Avelino Cáceres regaló nuestro guano a los franceses. Entonces, escuchen una cosa, cuando pensamos refundar la patria, sinceramente, la historia no nos alcanzaría. Entonces, lo que yo quiero proponerles aquí, pensar en la teoría del prohibido. ¿Y qué es la teoría del prohibido? ¿Qué dice? Sin ir a manuales. Aquí mandan los que están en el poder. ¿No les ha pasado a ustedes, jóvenes, colegas, que para que tú hables, tienes que estar en el poder? Yo les hago una pregunta. Una manifestación es un repertorio político, pero no es suficiente. Yo les hago una pregunta. Ahorita han sacado generación Z, generación S. Yo no sé quién ya los ha sacado esta generación. No quiero ofender a los jóvenes porque también soy joven. Adivinen quién saca eso, los medios de comunicación. Entonces hay que leer a Bourdieu. ¿Por qué? Porque él dice, ¿cómo los medios de comunicación nos manipulan? Y ahí nos etiquetan y nos ponen nombres. Entonces, volviendo al Perú contemporáneo, el pluralismo, ¿qué es esa teoría es tan simple de entenderla? Pero hasta el día de hoy somos un Estado beberiano. Hace rato me estaban hablando de que somos un país carismático. Y si somos carismáticos, ¿por qué? Pregúntenme ustedes, si el doctor aquí, Diego, o mi amigo que está ahí, se lanzan a la provincia, por más que tenga ideas genuinas, yo te hago una pregunta. Anda, pregunta al pueblo si va a votar por ti. No van a votar por ti, Gerardo, Jonathan, Efraín. Nadie va a votar. ¿Sabe por qué? Porque no les interesa. Y aquí sí voy a una cosa que se llama bien puntual. No existe cultura política en nuestro país porque se dejó de perder. ¿Sabe cuándo? Cuando perdimos con Chile, cumpa. Con Chile nos desmorzaron total. Y es por eso que a veces yo a Jorge Basadre ya no lo cito. ¿Sabe por qué? Porque a veces ya me da pena leerlo. ¿Y por qué me da pena leerlo? Porque es un historiador único en nuestros tiempos. Y volviendo al tema, yo sí baso que mi argumento, lastimosamente digo que somos un país tan nefasto, pero voy a dar las soluciones. Primero critico, luego argumento, mira, que somos un país nefasto. ¿Por qué? Porque somos un Estado beberiano hasta el... En políticas públicas, ya habló Diego, creo que es doctor. Diego, en políticas públicas, yo tengo una pregunta. ¿Cuáles son las teorías que en San Marcos, en la Cantuta, estudian ustedes? ¿Sabes qué estudian? Harvard. ¿Sí me entiendes? En Brasil nosotros llevamos lata de lixo. Yo me eduqué en Cuba. Entonces yo tengo otra visión. ¿Sí me entiendes? Entonces mira, es por eso yo quiero preguntarles a ustedes. No quiero que se moleste Gerardo, porque ya leí tu mensaje, Gerardo, sin que me digas mucho. Yo sé que ya estás por ahí, ¿sí me entiendes? Yo sé que tú eres marxista, Gerardo, ¿sí me entiendes? Pero si tú más, mira, y ¿sabes qué? Mira, yo no creo, fíjate, en el materialismo histórico. Y adivina por qué. Porque ha fracasado en mi país. Mira, y no quiero que te rías, mira, Gerardo, y seguiremos conversando en este tema. Mira, ya para terminar mi tema, para que no se gaste. Mira, las políticas públicas, dice Leonardo Sechi, el mejor, yo tengo una pregunta a mí, Diego, ustedes están en Lima, ¿dónde están los mejores gestores públicos? ¿De dónde salen? ¿De la Cantuta, de Lima, de San Marcos? ¿Dónde salen? Pumpa, son puro Harvard. Yo tengo una pregunta, ¿y dónde están? En el Congreso. ¿Y quiénes son los adefes que hacen educación, Mides, programa juntos? Son los inteligentes. Yo tengo una cosa mía, Diego. ¿Y sirven las políticas públicas? ¿Y qué pasó? Ahí quiero argumentar yo. Con esas políticas públicas se refundó el asistencialismo en nuestro país. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando se reforma el asistencialismo, estamos jodidos. Mira, vente a la sierra. La gente ahorita se ha hecho un monopolio. Mira, un monopolio de 300, 400 soles. Y ¿sabes qué? Mira,
Y adivina quién hace eso, el Fujimorismo. Pero no viene de Fujimori, viene de atrás. Es por eso que, mira, y aquí quiero dejarles aquí, hay un libro tan hermoso que yo nunca voy a dejarlo de citar, que es el de Manuel González Prada, El oprobio. Leámoslo, pero leámoslo con ímpetu. ¿Sabes por qué? Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Quién inventó la palabra res pública? Él inventó la res pública ¿para qué? Para decir cómo al país se lo iban a repartir. Mira, imagina, y se lo están repartiendo. Mira, Manuel González Prada, ¿cuándo ha muerto? Es una generación, más de 50, 70 años atrás. ¿Y qué decía González Prada? Un día se fue por Guacho, no sé por dónde se fue, y vio cómo mataban en una fiesta, en un cumpleaños, mataban a una vaquita para hacer el cumpleaños, ¿no? ¿Han visto en el campo? El compadre se llevaba los cachos, es un ejemplo. El padrino se llevaba la mejor carne. Sí, entonces, cuando yo hablo de res república, estoy hablando que es la forma en cómo el país se lo está gobernando hoy, muchachos. Yo no sé cómo está Lima, pero está completo a donde sea que vamos. Estamos hasta el sin. Y ¿saben qué? Y disculpen que sea un poquito directo, lastimosamente no tengo otra forma de poder conversarlo con ustedes porque es parte de mi profesión. Yo no leo manuales ya, los manuales están aquí ya. ¿Sí me entienden? Entonces, miren, yo quiero ya terminar con este tema. ¿Y cuál es la solución? Voy a tocar esa palabra, creo que la dijo no sé si la dijo Jonathan o la dijo Gerardo, el tema de la cultura política. Ya, mira, si no hay cultura política estamos en nada. Gerardo, ¿verdad? Ya, mira, y si no hay cultura política estamos en nada. Y les hago una pregunta. Miren, señores, te vayas de Desaguadero hasta Tacna, de Tacna hasta el Ecuador. Hermano, la corrupción es incontrolable. Incontrolable. ¿Y saben quién ganan? Ganan los demagogos. Gracias a Dios, más bien a mis amigos ahí que me hicieron acordar la palabra de demagogia. Lastimosamente, cuando yo digo que no existe democracia, es lastimosamente que no exista la democracia del pueblo. Y me irás avisando, amigo, José, para ir terminando, por favor. Y te quiero decir una cosa. La única forma de poder refundar la paz, ¿saben cuál es? No es cambiar constitución. Yo no creo en cambiar constitución, porque tú no puedes cambiar constitución si no tienes cultura política. Yo nunca le quería Castillo, imagínate. Y eso que yo trabajé con Santos en Cajamarca. Imagínate, ¿eh? Entonces, yo nunca he creído en esa izquierda mediocre que existe hoy, porque en realidad yo no sé ni qué es izquierda, doctor Diego o Gerardo, por ahí ustedes que son de repente eruditos en esa vaina, explícame qué es izquierda, yo no entiendo qué es esa huevada, yo no sé quién lo inventó. Pero para el Perú no existe. José, para el Perú no existe. Entonces, mira, posiblemente habré leído demasiado cosas negativas de mi país, pero yo tengo una pregunta y con esto termino. Yo sí creo en un nuevo indio. Y adivina quién es el nuevo indio. El nuevo indio es ese que se puede poner saco y corbata, que se puede poner lo que tú quieras, pero ¿sabes qué, compita? Nunca olvides sus raíces. Y ese es el que va a refundar la paz. ¿Adivina quién es? Los más pobres, los que están acá nosotros, aquí en Huancabamba, nosotros seguimos hasta la Huinga. Entonces, por ahí me voy quedando más bien. Creo que ya casi estoy terminando. Y discúlpenme, soy demasiado pesimista. Lastimosamente, los que somos pesimistas somos así. Y quiero defender a Mariátegui. Mira, una vez estaba en México, en la UNAM. ¿Y sabes qué? Y olvídense que a Mariátegui no es filósofo. Mariátegui es filósofo. Él hizo su filosofía, pero no el marxismo como pensaban pues, los europeos. Él lo hizo. Y si no lo aceptan ellos, que se vayan al carajo. Hay un libro tan hermoso. Es por eso, mira. Ese sello contemporáneo hay que volver a leer a Reela. Hay que volverla a releer. Mira, yo sé una pregunta, y ya con esto termino. Gracias por invitarme, es porque a veces no me gusta a veces que me invitan porque mucho hablo. Ya, y ¿sabes qué? En Argentina dicen, somos los mejores teóricos de Mariátegui. Yo tengo una pregunta, en el Perú, ¿quién? Y adivina quién lee a Mariátegui. El de su casa. Pregúntale si existe un mariateguista, compa, que sea del campo, nació del campo, que lo haya leído.
Y si han leído, no saben ni cómo han llegado a la universidad. Entonces, muchachos, el Perú necesita una revolución totalmente de forma y forma, y creo yo que esa palabra, y rescato, y con esa me quedo. Mira, he votado tanto basura, pero solo me quedo con una palabra. ¿Sabes cuál es? La cultura política. Si no existe cultura política, estamos en nada. Muchísimas gracias, amigos panelistas. Muy bien, muy bien. Ya para terminar, en verdad, ya cerrar la sesión, agradezco la participación de todos. Y bueno, para terminar, todos pueden, pues, tienen un minuto, comenzando pues con, ¿no? Un minuto, ¿no? Ya. Sí, un minuto para palabras finales, ¿no? Un minuto, ¿no? Sí, un minuto, por favor, para solo simplemente dejar la interrogación, ¿no? Porque creo que esta mesa es una invitación para la reflexión, ¿no? Para otro evento más, ¿no? Porque se da cuenta que hay toda una polémica que se ha armado y no va a alcanzar, ¿no? Así que comenzamos con Gerardo, ¿no? ¿Ya? A ver, comience. Ok, espero que ahora sí se me escuche mejor. ¿Se me escucha mejor? Perfecto. Sí, sí, sí. Justo cuando... Bueno, en fin. Sí. Yo era pesimista cuando era adolescente, ¿no? Cuando tenía 17 años. Ahora, Sí. en mi plena juventud, soy consciente de que hay problemas objetivos. No existe una relativización, no existe esa tal multiculturalidad. Lo que existe en esencia es el análisis estructural. Comprender la anatomía de la sociedad es comprender que hay problemas objetivos. Desempleo, pobreza, manipulación, desigualdad, explotación, contaminación, destrucción de los ecosistemas, destrucción de la cultura, destrucción de múltiples factores en la esfera de la vida. Yo me quiero basar en el proyecto que tuvo la CEPAL. Justamente, ¿no? En ahí se determinan de forma objetiva cuál es el problema principal de los países subdesarrollados. Mientras que no tengan soberanía económica, no tendrán soberanía política. Pero el primer paso para tener soberanía política es necesario que las personas lleguen al poder para hacer una reforma estructural y para mantenerse en el poder y hacer los cambios necesarios para así articular el desarrollo económico, político, cultural y biológico. 4 ejes fundamentales. Por eso es que en el Perú hay el problema de la demanda efectiva, el problema del desarrollo de la diversificación de los mercados, el problema de las contradicciones fundamentales que encuentra Marx, el problema de las instituciones inclusivas. No hay instituciones inclusivas. El problema de la ecología. El problema económico de los términos de intercambio. Estos problemas económicos constituyen un eje fundamental para determinar el posterior desarrollo de todas las esferas sociales que he mencionado anteriormente. Yo quiero finalizar de que no caigamos en el pesimismo, estudiemos, debatamos, unámonos, hagamos política, y si tenemos la oportunidad de participar en un proceso electoral, hagámoslo. El Perú necesita de un análisis científico y necesita del compromiso ético de las personas para salir de la crisis en la cual nos encontramos tremendamente hundidos. Gracias por la invitación. Gracias. El señor Torres Romero, por favor. Buenas. ¿Se me oye bien? Sí, se escucha. Sí, comienza. Gracias. Solamente para finalizar, concluir, aparte que gracias por los panelistas, he escuchado unas cosas interesantísimas. Yo soy muy optimista en muchas cosas, como historiador, como ciudadano, y uno tiene valores cristianos también, ¿no? Hay que decirlo claramente. Pero cuando yo digo, con mucho respeto, eso de cultura política, es porque yo hace años vi en una información muy directa, hace 12, 13 años atrás, que el 70% del Perú no tiene cultura política. Y pasando los años, noto que no hay mucho y soluciones, nuevos líderes, ¿no? No sé si me pueden entender eso. Nuevos líderes, ya que el panelista Gerardo, el colega, habla de que hay que participar en política y hay que entrar. Sí, caballero, pero no de forma apresurada, no de forma ignorando, por otra palabra,
cómo está el Perú. Porque norte, sur, centro de Perú necesita de verdad un plan. Y yo le voy a leer esto nomás. Creencias, actitudes, comportamientos de los miembros de una ciudad en relación con el sistema político. Todo esto influye como las personas entienden su relación con el poder. ¿Y qué es esto? Cultura política. Si no hay creencias, actitudes, comportamientos, los miembros ya comprendan algo que es política, o qué es el partido político, o cuál es el plan de gobierno, miren, ¿qué resultado va a haber? Argentina como está, Chile como está, Colombia como está, yo analizo todos esos países y otros países. Hablan de la nueva derecha, la nueva izquierda. Yo estoy seguro que si viviría de nuevo Marx, Aya La Torre, otros se mueren. Y a la vez, como dice, no hay esos líderes que necesita el Perú. Sí hay, de repente hay, 1 o 2. Pero la gente está dispuesta a apoyar, o como dice el señor, el colega Hilder, los demagogos están ganando. Yo no voy a seguir en un demagogo. Y también invito a los jóvenes universitarios, ¿no?, que no sigan demagogos, sino que gente que pueda de verdad, dice que hombre de verdad, ¿quién lo hallará, no? Ese hombre honesto, se dice. Pero la representatividad del pueblo, un representante político, ya que estamos en una democracia representativa, se dice a nivel americano, mundial, representantes. Yo me pongo a pensar, estos representantes últimos que estos años, los han fallado, y por eso viene el pesimismo, pues, señor Gerardo, o a partir de Gerardo digo, viene pesimismo, pero a mí no me va a ganar eso, y no hay que buscar soluciones. Y muy claro es que la gente, las familias, deben saber, deben culturizarse, saber su historia, y no lo digo por ser historiador solo, digo porque hay que saber. Un pueblo que conoce, de verdad, no va a ser muy engañado. Un pueblo que no conoce, ignora. Así va a seguir. América Latina vemos cómo está Medio Oriente, cómo está Europa, África. No, señores, tiene que haber acá en el Perú, unas soluciones de verdad eficaces, coherentes. Esa palabra que no lo supo Alan García mucho, Fujimori, otro. Ser coherente con tu decir y actuar. Creo que hay soluciones para el Perú, ser coherente con lo que dices y haces. Ahí entra la cultura, la historia, ahí entra la educación. Y esos libros que el señor Gil le dijo de leer, de González Prada. Mira, González Prada fue maestro de Aya La Torre. Y mucho. Allá había su biblioteca, si no sabía. Aya La Torre era querido por la esposa y por el González Prada. Ya. Si uno lee el 30 años de Aprismo y otro, como Mariátegui, uno va a entender. Pero es verdad, hay que reexaminar los documentos, hay que reexaminar los libros, para que los verdaderos líderes que salen en el Perú, los políticos, sean profesionales, sepan qué dicen, qué hacen. Y así el Perú, por lo que puedo humildemente entender, habrá líderes que representen de verdad a la gente del sur, norte y centro, que necesitan de verdad representantes dignos de verdad, y que digan al indio, al obrero, al de costa y reserva, somos uno, sin discriminación, sin argolla, sin el establishment que se ponga arriba, sino con transparencia. Nada es imposible, ¿no? Pero hay que tener educación, valores, esa cultura política que mucho necesita el Perú. Gracias por todo. Ya. Bueno, por favor, ahora sí, Cotrina Vilela, comienza, por favor. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer a la institución por haberme invitado y también invitar a los jóvenes, ¿no?, a que nunca dejen de especializarse. No solamente basta, y lo han podido ver en este debate, no solamente basta con tocar temas jurídicos o filosóficos o históricos. Hay que ampliarlos un poco más, abarcar desde diferentes perspectivas para entender por qué motivo no es que no se ha implementado una democracia, ¿no? O por qué no podríamos decir de que existe, ¿no? También motivarlos a que puedan participar de estas elecciones debidamente informados, con paciencia, tal cual como lo ha dicho el colega, y que de alguna manera ustedes puedan complementar, ¿no?, a esta construcción en lo que estamos buscando, ¿no? Estamos buscando a que podamos tener un Perú totalmente sólido y que de alguna manera los gobernantes de un futuro puedan contribuir en una buena gobernanza. Muchísimas gracias. Muy bien, en verdad. Y para terminar, pues, el señor Alberca Velasco, sus palabras finales. Bien, primero que nada, queridos colegas, muchísimas gracias a ti, Diego, a ti, Gerardo, y a todos los panelistas, y también agradecer al grupo que me ha invitado y desearles los mejores éxitos.
y decirles que de mi parte siempre estaré por aquí cuando ustedes quieran. Más bien quiero pedir disculpas que estoy en el campo, o sea, no estoy en un lugar muy adecuado, estoy en la frontera, no, estoy en la frontera norte y bueno, y a veces se nos dificulta muchísimo para poder comprar estas cosas, pero sí estoy feliz, estoy contento porque he visto que hay iniciativas, hay jóvenes, y quiero desearles los mejores éxitos a todos los panelistas y también a los que nos han escuchado. Y más bien quiero decirles de que justamente quien les habla está haciendo política en mi pueblo. Estoy haciendo política, estoy postulando acá a mi pueblo y justamente les estoy diciendo que estoy trabajando 3 años aquí porque estuve en el extranjero toda mi vida y recién he venido. Y quiero contarles una cosa que es idiosincrasia a veces muy molesta y es por eso que justamente yo quería reírme con ustedes. Gerardo, no te vayas a molestar cuando digo que no soy marxista, Gerardo, ¿ah? Por favor, ¿ah? Y nada, Diego, más bien, ¿sabes qué? Yo sé que el mundo jurídico es muy bonito, más bien, y Jonathan ahí, y todos los panelistas, sino que me gusta, sino que, y voy a rescatar una palabra que alguien ya dijo, la única forma de poder entender las cosas es estar en el poder. Y lo que yo he entendido es que para yo poder entender el poder, tengo que estar en el poder. Desde la universidad no puedo, yo soy docente ahora, universitario, ¿me entiende? Pero desde la universidad no puedo hacer nada, señores. No es suficiente, pero uno tiene que estar en las esferas del poder. Y es por eso que cité justamente a la teoría pluralista para poder entender el poder, la democracia. Porque en el Estado pluralista, ahí vamos a entender de que de los únicos que estamos en el poder, vamos a entender de cómo desde arriba vas a ver los de abajo, y es por eso que ahí son las políticas públicas, como de abajo para arriba vas a construirlas. Y nada, simplemente desearles los mejores éxitos, amigo José. No tengo más nada que decirte, más bien disculpa que estoy un poquito fuera. Inclusive me he salido a un corral porque estoy en un cumpleaños, ¿no? Y de repente la bulla un poco que va a incomodar. Pero ¿sabes qué, Diego? Felicitarte, sigue para adelante. Sé un buen jurista, quiero que seas fiscal. De repente juez. A don José también, sigue escribiendo. A ti, Gerardo, también. Y a todos los panelistas. Así que nada, muchísimas gracias de mi parte y estoy bendecido por haber estado en este panel tan lindo. Si hubiese habido alguna equivocación, algún exabrupto, le pido disculpas a todos ustedes. Bueno, en verdad ya para terminar, simplemente agradecer su participación, ¿no? También acá hay grupos de personas que están escuchando y bueno, creo que también está grabado. Sobre todo agradecer, mire, son un conjunto de instituciones, de asociaciones de filosofía que han logrado poner esta mesa que en verdad considero tiene que ver una segunda parte o tercera parte. Y espero que se vea. Vale. ¿No? Yo por lo menos mi invitación ha sido por parte de la Asociación de Estudiantes de Filosofía de la FUC de Villarreal, en la cual yo he sido egresado de Villarreal. Y bueno, ya terminando, pues agradecer pues su participación y vernos pues en otra oportunidad, ¿no? Esta mesa ha quedado por una polémica, hay muchas cosas más que debatir sobre todo y estoy encantado de cada uno de ustedes, he podido aprender, ver una perspectiva económica, ¿no? Legal, ¿no? También verlo también del amigo que está en la frontera, ¿no? Que es docente, que es bien radical en su posición, también del historiador de Villarreal, están sacando esa posición de carisma, ¿no? Todo aquello en verdad nos permite a nosotros tener una lectura, yo creo que más rigurosa de las personas, una percepción más, se puede decir, realista de lo que pueden tener muchas personas sobre lo que es política. Bueno, mi comentario termino aquí. Muy buenas noches con todos y bueno, voy a cerrar la sesión. Muy buenas noches. Muy agradecido, muy amable. Muy buenas, gracias. Dios la bendiga. Gracias. Cuídense. Gracias, amigos. Buenas noches. Nos vemos, Diego. Nos vemos.